Ganancias que también tienen las empresas respecto del SIDA, ¿no? Los laboratorios, todo el interés que hay también. Tal vez por eso todavía no hay una vacuna, ¿no? Una vacuna que cure el VIH-Sida y sigue manteniéndose como una de las enfermedades, diría yo, más políticas, ¿no? Más discriminadoras también. Para que este programa y estas demandas puedan ser efectivas y conquistadas por nosotros, ¿cuán relevante es poder levantar un movimiento de mujeres y de disidencias sexogenéricas independiente políticamente y también socialmente de cualquier gobierno? ¿Cuáles son las demandas, cierto? El horizonte hacia el cual tenemos que articular los distintos movimientos y con quienes también tenemos que aliarnos o no. Que, digámoslo, igual es móvil que decir, o sea, hace no muchos años el móvil no apoyaba a las personas trans. De hecho, al sindicato de trabajadoras sexuales, trans, trabas y todo, las palabreaba. Entonces... Hola a todos, bienvenidos a la cuarta edición de nuestro programa La Palanca. El día de hoy, nos acompaña nuestra panelista de siempre, Jo Cáceres. Hola bienvenida, a todos, bienvenida. Que están mirando. Y también tenemos un invitado muy especial, estoy un poquito nervioso, pero muy contento de que esté acá, Víctor Hugo Robles, conocido también como Che de los Gays, activista. Hola, muchas gracias por venir, por aceptar la invitación. Bienvenido a lo que es La Palanca. Bueno, muchas gracias. Hola como cola, como diría Lemebel. Y estoy muy contento de estar finalmente en este programa. El número 4, dice. El número 4, pero 4. inaugurando la sección de suerte. entrevista. Sí. Ya soy el primer entrevistado. Sí, eres nuestro primer es un entrevistado. Por eso, los nervios. Y bueno, vamos a partir inmediatamente, ¿cierto? Conversando con nuestro invitado. Víctor Hugo es periodista, activista por los derechos de las diversidades y disidencias sexogenéricas, y también sé que otros temas también de tu interés son la lucha del pueblo mapuche, ¿cierto? La ecología, el feminismo. Entonces, hace muy poquito, el 1 de diciembre, fue el Día Internacional por la lucha contra el VIH, SIDA, ¿cierto? Y bueno, pues quería preguntarte tu visión, ¿cierto? Porque sabemos que has levantado una lucha constante al respecto. Queremos saber, cuál es tu visión al respecto y también sobre la actuación del gobierno de Boric frente a lo que han sido las diversidades, disidencias sexogenéricas y también especial en este punto de la lucha contra el VIH. Claro, bueno, el día domingo fue el Día Internacional, como que no sabemos cómo decirle mucho, porque algunos hablan del Día Internacional del SIDA, otros del Día Internacional del VIH, otros del Día Internacional contra el SIDA. Entonces las personas que vivimos con VIH, por ejemplo, como que ese contra el SIDA, como que no nos cae muy bien, porque como vivimos con VIH, vivimos claro, con el SIDA también, ¿no? Es como que si fuera un día contra nosotros. Entonces yo prefiero decir que el Día Internacional del SIDA, o de las personas que vivimos con VIH, o de la lucha por la prevención del VIH. Este es un día que instituyó Naciones Unidas hace mucho tiempo atrás. Es un tema muy importante. De hecho, Naciones Unidas tiene una oficina especial. No hay ninguna otra situación de salud que tenga una oficina especial como la ONU-SIDA, por ejemplo, que maneja muchos recursos, mucha incidencia política también, incidencia a través de los gobiernos. Desgraciadamente, esa incidencia se ve poco en la base social, ¿no? De la importancia que tienen esas políticas. De todas maneras, es un día muy importante porque es un día marcador. Desgraciadamente, por muchos años ese día fue usado por la Teletón, porque siempre era como en esta fecha, el Día Mundial del SIDA, era el día de la Teletón. Entonces nosotros no existía esta campaña, que por supuesto es muy importante, pero todos sabemos el lucro que hay de por medio, ¿no? Y la ganancia que tienen las grandes empresas respecto de esta causa. Ganancias que también tienen las empresas respecto del SIDA, ¿no? Los laboratorios, todo el interés que hay también. Tal vez por eso todavía no hay una vacuna, ¿no? Una vacuna que cure el VIH-Sida y sigue manteniéndose como una de las enfermedades, diría yo, más políticas, ¿no?
más discriminadoras también, porque nadie discrimina. Por ejemplo, si alguien vive con, no sé, con hipertensión, Claro. o con diabetes. De hecho, yo soy diabético, hipertenso también, y nadie me discrimina ni por hipertenso ni por diabético, pero por sidoso sí, ¿no? Todavía sigue siendo una situación de estigma social, Total. ¿no? De castigo también social. Sí, total. De hecho, yo entiendo que desde el 2010 hasta ahora, el 2024, el aumento del VIH en Chile ha sido de un 59% y al parecer son desde los 30 años, desde los 20, perdón, hasta los 39 años, como la mayor cantidad Sí. de personas que hoy día están con el VIH. Como decís tú, hoy día aún continúa una invisibilización de lo que significa el VIH, si bien ha aumentado una mayor conciencia, una mayor no discriminación, por decirlo de algún modo. Yo me acuerdo, no sé, pues voy a cumplir 40 años relativamente luego, pero cuando era cabra o más niña, hablar del VIH era una cuestión tabú Claro. en las familias. Hoy día, si bien eso no sucede, pero al mismo tiempo hay un desfinanciamiento, por decirlo de algún modo, desde las políticas públicas con respecto a cómo prevenir el contagio del VIH y mucho más aún visibilizarlo y hacerle una campaña pública para poder prevenir esto. ¿Qué pensáis tú? Claro, bueno, mira, lo que más hay es como invisibilidad. No hay personas que viven con VIH como lo vivo yo, como yo que lo digo, que lo verbalizo, que le pongo Claro. un cuerpo, le pongo una historia, le pongo un rostro, le pongo una memoria, le pongo una lucha. No me gusta hablar mucho de cifras, porque pareciera ser como que las cifras te avalan Claro. o te justifican, pero podríamos decir que en Chile vivimos alrededor de más de 100.000 personas viviendo con VIH, ¿no? Y todos los días hay personas jóvenes que ingresan, ¿no? a este club de los seropositivos, personas que adquieren el virus por relaciones sexuales sin protección, particularmente personas jóvenes. Y cuando hablamos de personas jóvenes, yo ya tengo 56 años, ¿no? Y vivo hace 30 años vivo con el VIH. Yo sé que igual soy vieja en ese sentido, ¿no? Pero pienso yo en esos jóvenes, por ejemplo, que podrían ser tu hermano, que podría ser tu sobrino Sí. de 15, 16. Digo, Mi hija. Claro, pero particularmente hombres, porque Ajá. no es por discriminar ni por estigmatizar, pero hay que reconocerlo. En Chile y en Latinoamérica o en este lugar del continente, no hacia África, el SIDA es una epidemia concentrada, es decir, que está concentrada en hombres que tienen sexo con otros hombres sin protección, sobre todo hombres jóvenes. Es cierto que a diferencia de los 80, por ejemplo, que se hablaba del cáncer gay, Claro. ¿no? de la epidemia rosa, eso porque, claro, esta era más evidente y el virus nació en comunidades homosexuales de San Francisco en Estados Unidos. Sin embargo, con el tiempo ha ido expandiéndose y ahora es una epidemia que afecta a la sociedad en su conjunto. Sí. Yo trabajo mucho con mujeres que viven con VIH. Tenemos una campaña de prevención y de promoción del condón vaginal, así que le vamos a pedir a las chiquillas que me saquen de la mochila. Les traje condón vaginal de regalo. Eso. Pero eso lo hacemos al final sacamos los condones. Y en general las mujeres adquieren el VIH de sus parejas. Claro, y no sin la adquieren saberlo. con, entre comillas, prostitutas, Claro, trabajadoras sexuales, no, o digamos, o con los marinos mercantes, como se dice, no. Lo adquieren con su esposo, con su pololo, con su marido, ¿no? Que se supone que es su pareja única. Entonces la pareja única no es solución de nada, ¿no? Porque a lo mejor tú eres única, pero tu pareja no es única, sino que Dice. tiene varios, dice, Claro, dice. que es única. Entonces las mujeres, en su gran mayoría, casi el 100%, 90 y tanto por ciento, adquieren el virus a través de sus parejas sexuales, de su pareja, ¿no? No de sus parejas casuales. Hay niños también, niños y niñas que viven con VIH, no son pocos, pero desgraciadamente hay como toda una campaña de utilización de los niños, de los niños con VIH, para generar como cierta piedad, ¿no? Cuando dicen, bueno, ellos no tienen culpa. Es como que nosotros Qué sí, cristiano. nosotros sí Ah. tenemos culpa, Claro. pero los niños no tienen culpa. O sea, no es gratuito que la institución, por ejemplo, que vela, que protege a los niños,
es una organización religiosa, ¿no? Claro. Mira. Que son muy buena onda, por supuesto, uno tiene mucho afecto, pero usan, digamos, este artefacto, este simbólico del niño inocente para generar piedad, generar dinero también, ayudar a los niños, por supuesto, quitárselo a sus madres y traficar, ¿no?, toda la ideología de la Iglesia Católica Totalmente. en contra de la sexualidad disidente, en contra de los homosexuales, en contra de las prácticas homosexuales. No es que el Papa nos quiere, pero nos quiere sin sexo. O sea, No quiere como a los ellos, homosexuales, pero que son sin, pedófilos. sin sodomía. Claro. ¿No? Sí, ¿Ibas a decir algo? sí, y bueno, en el contexto del país, ¿cierto? Bueno, cuando Boric llega a la presidencia, llega con un montón de promesas, no sé si puntualmente habla del VIH o del SIDA, pero sí con un montón de promesas programáticas para las diversidades y disidencias sexogenéricas, que hasta ahora ni al asomo de absolutamente nada. O sea, de hecho, él dijo que iba a legislar con respecto al aborto y ahí está bien, gracias. Quiero saber igual tu opinión al respecto, porque una de las cosas que también dijo que Boric iba a hacer era implementar ESI, Educación Sexual Integral, que tiene mucho que ver con comprender lo que implica el VIH, lo que implica el SIDA, cómo no discriminar, ¿cierto? Y borrar también un montón de prejuicios que existen aún al respecto. Bueno, yo quiero saber tu opinión al respecto de la actuación del Bueno, mira, gobierno. en el programa de gobierno que nosotros lo revisamos, efectivamente aparece el VIH, pero aparece aliado a las luchas LGTBI, ¿no? Que si bien es cierto, como digo yo, que es una epidemia concentrada, pero no pueden haber políticas solo hacia la comunidad LGTBI, sino que tienen que haber políticas generales, globales, para toda la comunidad y también para grupos específicos, ¿no? Para los LGTBI, para los indígenas, por ejemplo, ¿no? Los indígenas son mucho más permeables, son mucho más invisibles, son mucho más vulnerables, por ejemplo, a la epidemia del VIH, ¿no? Por las dobles, triples discriminaciones que viven las poblaciones de pueblos originarios. Entonces aparecía en el programa, lo intentaron cambiar y de hecho hay un compromiso de Boric que lo hizo firmar la Fundación Chile Diverso en relación al apoyo, a la entrega de recursos, respaldar el trabajo comunitario. Sin embargo, todo eso se quedó en palabras, Claro. como todo lo que está en el programa de Boric. Podríamos incluso enumerar muchas de las promesas, digamos, no persecución al pueblo mapuche, no persecución por ejemplo, a las personas que toman los terrenos, Que es lo primero que hizo. por ejemplo, los acuerdos de libre comercio, las luchas medioambientales, para qué decir la persecución al pueblo mapuche, ¿no? Que está liderada por la nieta de Salvador Allende, que es la ministra de Defensa. Es decir, que ha sido desde un principio hasta ahora un gobierno traidor, un gobierno que ha traicionado sus promesas, su propia ideario, su programa, ha traicionado su clase, ha traicionado al pueblo y ha traicionado también a los que de algún modo creyeron. Yo no me sumo porque no lo creí nunca, no voté por este gobierno, pero eso no significa de que no me sienta comprometido también en la lucha por la transformación y por exigencias también a un gobierno que podríamos decir, entre comillas, legítimo, porque la gente lo votó, ¿no? Pero hay un descontento tan general que poco a poco la gente va abriendo los ojos finalmente y se da cuenta, ¿no?, que no solo votaron por el mal menor, sino que se votó por el mal, ¿no? Claro, mal peor. Pareciera ser que el Entre gobierno, pichí y la caca la incluso un gobierno más represivo que el gobierno de Piñera, uno de los gobiernos más represivos, el que contempla y el que ha integrado más leyes de represión, más leyes de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, de Carabineros. Carabineros ama a Boric, ¿no? Carabineros ama a Boric, es su presidente y de hecho ahora, ¿no?, estamos inaugurando el Ministerio de Seguridad Pública, ¿no? Sí. Y vemos a la ministra del Interior celebrando este Ministerio de Seguridad Pública cuando hace muy poco tiempo atrás la persona que iba a encabezar este ministerio está acusado en este minuto de abuso sexual y de violación a una compañera de trabajo. Es decir, que no solo es un gobierno traidor, sino que además es un gobierno cómplice del abuso y de la violencia hacia la mujer.
Oye, yo quería plantearte algunas dudas que se me abren más como desde la ignorancia también. Por ejemplo, al menos desde mi impresión, creo que es clave que la visibilización de la prevención del VIH pueda estar acompañada de una campaña también que ha olvidado este gobierno y que está ligado completamente, por ejemplo, con la educación sexual integral. Yo creo que si a la par se pone al centro la prevención del VIH y se pone en despliegue una campaña organizada en lugares de trabajo, barrios, estudios, en los distintos niveles educacionales, como lo es la campaña de la educación sexual integral, que al mismo tiempo es un combate, por decirlo de algún modo, de toda una cuestión conservadora, doble moral que impone la derecha y la iglesia, que delante tú también nombrabas, creo que podrían estar como jugando un rol fundamental hermanados esas dos cosas, la educación sexual integral y la prevención del VIH. ¿Tú qué crees también que puede acompañar la prevención del VIH? ¿Qué otras herramientas ves como factible para poder mejorar y las condiciones incluso? Sí, bueno, es difícil, ha resultado difícil en esta democracia, pseudodemocracia burguesa, plantear los temas del cuerpo, ¿no? El tema de la sexualidad. Por eso es tan difícil hablar de SIDA, porque hay que hablar directamente del cuerpo. Es una situación de salud. No me gusta mucho hablar de enfermedad, pero bueno, también tiene características de enfermedad. Es un desafío de salud, es una epidemia que en su gran porcentaje se transmite por relaciones sexuales. Entonces, cuando hablamos de SIDA, tenemos que hablar del cuerpo. Tenemos que hablar del cuerpo, de las infecciones de transmisión sexual, tenemos que hablar de la sífilis, de la gonorrea, y nadie habla de eso, ¿no? El otro día me invitaron a Sin Filtro, este programa super facho, pero bueno, hay que usar esos espacios fachos también para no transmitir y para contaminarlos con nuestras propias palabras, ¿no? Y con nuestros propios cuerpos. Y cuando yo les decía, bueno, el SIDA le está hablando, porque yo vivo con VIH, yo veía el panel del frente, ¿no? Claro. Y repartí, y de hecho repartí el condón vaginal, y una de las panelistas lo tomó así. Ay, qué terrible. Tomó como con asco, ¿no? Porque estaba tomando el cuerpo, ¿no? Y ella hablaba del deseo y de la lujuria, decía que había que tener la lujuria. Bueno, y estaba yo ahí como representante de la lujuria, pero además con instrumentos, con mecanismos para prevenir, ¿no? Infecciones de transmisión sexual, pero para vivir también esa lujuria. Y creo que este gobierno, que es un gobierno que se publicita como un gobierno de avanzada, de progresista, feminista. Un gobierno feminista, que ya sabemos ya que ese mote feminista ya no se lo cree ni ella misma, ni la ministra feminista de la mujer se lo cree. Y entonces hemos avanzado muy poco, pero además, por supuesto, porque ha habido una derecha siempre muy conservadora, muy reaccionaria, una iglesia, una iglesia, ¿no? Chilena también, que es representante y que se hace representar por los partidos de derecha y por el avance también de las iglesias evangélicas. Pocas veces hablamos de eso, pero por ejemplo, cuando uno va al campo, yo voy a ver familiares al campo, y uno ve la penetración, ¿no? Del evangelismo, ¿no? De hecho, el mismo presidente, la institucionalidad rinden honores. Hay un día de la iglesia evangélica. Hay un partido social cristiano. Hay un partido social cristiano, ¿no? Y que intentan aplicar políticas también de coerción respecto de los avances. De los movimientos de las diversidades, de las disidencias y de toda política pública que signifique hablar, no de sexualidad, hablar de infancias también, y para qué hablar de infancias trans, ¿no? Como han cortado todos esos programas, y cómo hablar de sexualidades también, porque toda nuestra sexualidad no se experimenta a partir de los 18 años, por lo menos la mía no sé ustedes, pero no, uno comienza a experimentar, ¿no? De muy pequeño, entonces hay como un terror, ¿no? Hay un terror de hablar de los niños y las niñas y la sexualidad, ¿no? Como que nadie quiere hablar de eso, y resulta que los niños y las niñas ven todo en la internet, ven en la tele, ¿no? Y ven en su teléfono celular, en las redes sociales. Entonces hay que hablarlo. Sé que no estamos, por ejemplo, en los primeros años de la democracia, cuando el cardenal Medina le mandaba cartas al presidente Elwin, eso está documentado porque yo tengo las cartas, y le hablaba, le decía, ¿cómo es posible que hagan una campaña del VIH y que promuevan el condón? Le decía, ¿no?
le decía el general, el general digo yo, ¿no? El cardenal Medina, y el presidente Elwin le responde, sí, yo con mi señora, con Leonor, su esposa, estamos aterrados también. Bueno, y sacaron la campaña del condón. Bueno, no estamos a ese nivel ahora, aunque poco sea, ¿no? Porque la iglesia sigue teniendo todavía mucho poder, sigue teniendo mucha influencia también en términos institucionales, y creo que no hemos tenido la fuerza del movimiento social, popular, el movimiento de mujeres, el movimiento de disidencia, para ir avanzando, ¿no? En políticas de sexualidad, en políticas no integrales de sexualidad que involucre al conjunto de la sociedad. De hecho, lo que decía es súper importante. Nosotros, los últimos programas, en particular en La Palanca, hemos también venido reflexionando una cuestión que nos parece fundamental. Desde el movimiento de mujeres y las disidencias tenemos un programa incluso histórico. Por ejemplo, el aborto legal, el cupo laboral trans, igual trabajo, igual salario, demandas de las disidencias sexogenéricas que han sido parte fundamental de las últimas décadas en el mundo, a partir de la movilización, el reconocimiento de las infancias trans y todo lo que tú has planteado acá, incluido la visibilización del VIH. Pero veníamos haciendo una reflexión a partir de cuán importante, para que este programa y estas demandas puedan ser efectivas y conquistadas por nosotros, cuán relevante es poder levantar un movimiento de mujeres y de disidencias sexogenéricas independiente políticamente y también socialmente, por ejemplo, de cualquier gobierno. Porque como decías tú, nosotros con el RO tampoco votamos por Boric, nunca tuvimos expectativas en este gobierno, en ningún caso, pero por ejemplo, miles de mujeres y disidencias sí lo tuvieron. Y hubo una ilusión de pensar que este gobierno iba a entregar estas demandas que han sido históricas por parte de nosotros que nos hemos movilizado en las calles y todo. Eso quedó de manifiesto. No sucedió, es posible que no ocurra. Pasará. Hoy día el gobierno de Boric ha legislado en función de una agenda de la derecha con todos los elementos represivos que comentabas tú en un principio del programa. Pero cuán es fundamental hoy día, como una lección importante, que quienes somos parte de organizaciones de mujeres, de disidencias, podamos levantar efectivamente un movimiento independiente políticamente, no solamente del gobierno de Boric, sino que también de cualquier gobierno, porque claro, del poder. Claro, porque ¿de qué manera vamos a conquistar nosotros nuestras demandas? Ya quedó claro para quienes tuvieron expectativas en el gobierno, que nos fue votando incluso por Boric, que se mostraba como un aliade, si uno lo quiere, ¿cachai? Menos aún en gobiernos conservadores tradicionales y ultraderechistas como Kast, como Piñera, que ya no existe, pero digo como las perspectivas desde allí. Pero ¿cuál es el desafío hoy día que tenemos, creo yo, también como para preguntarte, ¿qué pensáis tú? ¿Para dónde ir? ¿Cómo tenemos que hacerlo? En el marco que uno piensa todos los días. Claro. Bueno, creo que el desafío es lo que ustedes están haciendo ahora, digamos, de articularse a través de esta maravillosa casa, de los colectivos, de los partidos también, ¿no? Eliminar también, digamos, ese sesgo o ese odio a la política, ¿no? Que está muy del tiempo de Pinochet, cuando Pinochet hablaba de los señores políticos, ¿no se acuerdan? la más antigua, pero todavía queda mucho de eso, ¿no? De ese odio, ese enfado con la política. Tenemos que refrescar y tenemos que hacer renacer también ese interés de las personas por opinar, por comprometerse, por activarse políticamente, porque el movimiento social popular sea un movimiento autónomo, independiente de los partidos, por qué no decirlo, y del poder también de esos partidos, de la institucionalidad. Desgraciadamente vemos ahora cómo este gobierno ha destruido todo, no solo ha destruido el ecosistema, como ha entregado ahora la naturaleza. Estoy viendo que llega un embajador, ¿no? Promoviendo la salmonera en el sur, y resulta que nadie le dice nada. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se ha entregado tanto de la economía, de la naturaleza, de nuestros propios cuerpos? Estuve en la marcha en contra de la violencia hacia la mujer y me llamó mucho la atención, ¿no? La baja convocatoria a la marcha. No sé si ustedes estuvieron, pero me llamó mucho la atención. El año pasado eran miles y miles, ¿no? De compañeras básicamente y compañeros también que estamos ahí, ¿no? Impulsando esos cambios, y uno dice, no es solo el efecto Monsalve, sino que este gobierno ha destruido la organización social, ¿no? Cómo se han infiltrado en las organizaciones y cómo también tienen tantos adeptos ciegos, que yo le llamo, ¿no? La secta del árbol, cómo le creen todo y le disculpan todo al gobierno y al presidente Boric, al disque presidente, que actúa
quiere actuar como presidente, pero no le sale mucho. Pero ahí uno ve, ¿no?, importantes feministas, movimientos colectivos feministas que tardaron semanas en hablar respecto de Monsalves, por ejemplo, ¿no? Cómo su articulación depende solo de quién es la víctima, ¿no? Y si podemos salir, si es una víctima del gobierno, si va a defender al gobierno, si va a atacar al gobierno, si lo beneficia o no. Entonces creo que hay un problema ahí, ¿no?, en los trabajadores, para qué decir, Claro. cómo intervinieron en el movimiento social de los trabajadores, la CUT, ¿no?, que es un apéndice del gobierno, y así, Sería o sea, como el una caja movimiento de- social popular, para qué decir el movimiento de las diversidades, la mayoría de las organizaciones, ¿no?, como Acción Gay u otra histórica de la lucha del VIH, Han sido cooptados son también. organizaciones sí. que viven del dinero del Estado y además son militantes de los partidos políticos del gobierno. Claro. Critican un poco, se hacen un poco las choras, digamos, para que no se note tanto, Claro. ¿no? Pero a la hora los que hubo, uno los ve comprometidos y en el lienzo del gobierno, no en el lienzo de las organizaciones sociales populares. Claro, mira, con respecto a lo mismo, bueno, tú en algún momento, muchos años atrás, tú fuiste parte del móvil y rompiste con el móvil por desacuerdo y todo. Aclarar que el móvil es una organización que lobista, ¿cierto? Que puede hacer tratos tanto con la derecha como con la pseudoizquierda que está en los partidos del régimen. Y que yo creo que también tiene una gran responsabilidad dentro de cómo se ha ido articulando el movimiento Diversidad y Disidencia, por una cuestión de que, bueno, son siempre más que nada los organizadores principales de marchas y convocatorias, que lo vuelven un carnaval de publicidad y de empresas y De fiestas y electrónicas. de fiestas Punche, electrónicas, punche. claro, para después llevárselos a sus discos y qué sé yo. Entonces, bueno, quiero preguntarte la opinión con respecto a eso, porque estoy de acuerdo, o sea, en el sentido de que hay que luchar por la autoorganización, ¿cierto? Por tener, ¿cierto?, unas metas claras en el sentido de que cuáles son las demandas, ¿cierto? El horizonte hacia el cual tenemos que articular los distintos movimientos y con quienes también tenemos que aliarnos o no, porque, digámoslo, igual es móvil que decir, o sea... hace no muchos años el móvil no apoyaba a las personas trans. De hecho, al sindicato de trabajadoras sexuales, trans, trabas y todo, bueno, la meaba. O sea, de hecho, las palabreaba. Entonces, a nosotros una vez en una marcha, esto es cagüey, a nosotros una vez en una marcha nos pegaron. Ajá. ¿Sí? Muchos años atrás Sí, nos pues, me tiraron acuerdo. manotazos. Hay, Sí, hay sí. imágenes de eso. Así es, Mm. así es. Eso, porque quiero preguntarte la opinión. Así que, ¿qué Claro, crees tú? mira, bueno, yo creo que hay que salir un poco como de la caja de Santiago para darse cuenta que hay mucho movimiento social popular que va creciendo, que se articula. Bueno, me podría pasar la mochila ahora sí, porque les quiero mostrar el libro Bandera Hueca, Historia del Movimiento Homosexual en Chile, que mira. es una reedición. Producción Permiso, aquí. permiso. Vamos a aprovechar de sacar los condones y Muy bien. pucha, traje poquito. Ya que el consultorio hace cualquier quilombo para poder pasar preservativo y pastilla Ya. anticonceptiva. Oye, no son baratos. No No. son baratos. Condón vaginal. Ahí traje algunos. Oye, en mi liceo a los estudiantes les regalan condones femeninos y masculinos, binariamente, ¿eh? Pero les ponen como un dispensador. Ah, En ¿sí? el PEDA también hay En mis 10 dispensador. años de profesor, en mi vida había visto que hiciera algo en ese Debe colegio. ser como un colegio bien especial, porque la Sí, mayoría no- de hecho, sí. O sea, de hecho, en la mayoría, por ejemplo, lo que reclaman las chiquillas es que en los consultorios, los hospitales, esconden el condón Sí. vaginal, ¿no? Pues no lo ofrecen. De hecho, yo que me atiendo en el Hospital San José, de todos los años que yo llevo, jamás me han ofrecido condones. Claro, yo uso porque soy activista y todo, y tengo mucho, pero nunca me han ofrecido, entonces supone que me tienen que ofrecer. Pues, Sí, ¿no? pues. Y a las mujeres que se atienden también en distintos hospitales, tampoco les ofrecen, y cuando los piden, las personas que atienden, por ejemplo, en la farmacia y todo, les da lata entregarlo, porque además tienen que explicar cómo funcionan. Entonces hay una política ahí Qué que no está vergüenza. funcionando. Claro. No está funcionando. Lo que le estaba comentando es que, bueno, yo reedité el libro Bandera Hueca, Historia del Movimiento Homosexual en Chile, que relata la historia. 25 años, el movimiento homosexual, lésbico, homosexual trans, torta y todas las letras del abecedario ya lleva ya más de 50 años, ¿no? Desde la primera protesta del año 73 con Las Salvador locas, Allende, las locas del 73, hasta ahora. Bueno, este libro da cuenta de 25 años, hasta el caso Atala, y recrea los conflictos internos, y ahí, respondiendo a lo que tú preguntas, describe también la actitud permanente histórica que ha tenido el móvil, el movimiento de liberación
homosexual de integración, de ahora se robaron el nombre y todo, pero es una historia larga que está aquí en el libro, ¿no? Pero describe a Jiménez como un líder, como un liderazgo mesiánico, homofóbico, machista, transfóbico, misógino, ¿no? Como una especie de Pinochet los homosexuales, digo yo, porque todavía está en el poder y no podemos sacarlo, ¿no? Ni con plebiscito, no, todavía, ¿no? También esa es una secta que está ahí. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo vamos a avanzar con movimiento social popular LGTBI si todavía hay líderes, ¿no?, que se mantienen en sus cargos? Bueno, yo también soy vieja, pero yo no soy presidenta de nada, entonces yo no me tengo que hacer cargo, no, de eso, porque yo apenas hago mis cosas, apenas hago mis libros, pero siempre desde la resistencia, desde los bordes, no uso ni utilizo, ni uso ni abuso de la institucionalidad, del poder, del dinero del Estado, digamos, para vivir. Sin embargo, ellos sí lo hacen. Entonces los invito a leer el libro, a buscarlo en redes. Me pueden buscar a mí, @elchedelosgay, y sería un excelente regalo para Navidad. Digo, sí, excelente. Bandera Hueca, historia del movimiento homosexual en Chile, en su segunda edición. La primera edición fue el año 2008. ¿No? Y el 2009 el móvil de Jiménez sacó un documento así como tipo secreto de como 15 páginas que lo mandaron a las organizaciones hablando mierdas del libro y por supuesto hablando mierdas del autor del libro, ¿no? Básicamente decían que soy una persona perversa, maliciosa, imparcial, visceral, que todo eso es verdad, ¿no? Y lo que es más verdad todavía, ¿no?, que denunciaron que la razón ideológica pasional que mueve el libro es la maldad. La maldad. Entonces, la categoría. Como dicen las travestis argentinas, somos malas, podemos ser peores. Bueno, ese documento maravilloso, yo lo guardé por más de 15 años y ahora aparece aquí en el libro, ¿no? Aparece la circular secreta como tipo CNI del móvil, aparece aquí en el libro en exclusiva de Bandera Hueca 2.0. Podríamos gestionar tenerlo acá en la editorial. Sí, el tenemos libro. una editorial acá. Sí, una Bienvenida editorial. para que pueda estar el libro también. Claro, por supuesto. Fantástico. Y porque una editorial, ustedes mismos hacen sus propios libros. Sí, nuestras creaciones a nivel internacional. Tenemos Claro. una editorial Ideas Socialistas, se llama en Chile, IPS en Argentina. Y que están acá, o sea, de hecho. Claro, acá vamos a publicar entonces Bandera Hueca 3.0. Exacto, sí. Reedición. Obvio, porque aparte hay mucho que actualizar. Sí, por supuesto. Sobre todo los movimientos ahora de las diversidades, por ejemplo, los movimientos no binarios que vienen como a entrar en conflicto con los movimientos más tradicionales. Sí. Por ejemplo, yo tengo amigas trans, ¿no?, que no comprenden, y de hecho a todos nos ha costado como también actualizarnos, porque para las locas antiguas, una era maricón, travesti y lesbiana, no había más que esas categorías. Sin embargo, ahora hay un mundo también por descubrir, por autodescubrirse también. Entonces es muy importante esa amplitud y esa comprensión también, ese diálogo con las generaciones, digamos, que los más chicos, los más pequeños, las nuevas generaciones dialoguen también con las locas viejas, ¿no? Importantísimo además porque yo por lo menos mi posición es que una de las debilidades puede ser de las nuevas organizaciones más jóvenes, por decirlo así, porque uno no es tan joven como parece, de diversidad y disidencia, tienen una postura muchísimo más identitaria y menos política de lo que es la lucha de diversidad y disidencia. Entonces, leer, estudiar, conocer la historia de la organización y de los movimientos de la diversidad y disidencia en Chile específicamente, re importante para poder sacar lecciones en donde uno pueda mirar nuevamente el horizonte y decir, ya, para allá vamos a luchar, estas son las demandas, cómo nos vamos a organizar y todo eso, ¿cierto? Claro, y como bien dices tú, reconocer también la lucha histórica, que es un poco lo que hace el libro. En el primer capítulo habla de las locas del 73, que es la primera protesta homosexual el año 73, y que son locas ya que son adultas mayores, ¿no? Y que es necesario que dialoguen, ¿no?, con las locas, con los locos más chicos, ¿no?, para hacer ese intercambio de ideas y ese traspaso también, ¿no?, de información,
porque es muy importante lo que hacen las nuevas generaciones, yo lo valoro, sobre todo en regiones. He tenido la oportunidad, a propósito del libro y del documental Las Locas del 73, de viajar, ¿no?, a distintos lugares, y uno se da cuenta de la fuerza que hay en regiones, sobre todo de comunidades no binarias, ¿no?, que son parte también del movimiento, pero lo que hay que hacer es dialogar entre esas nuevas organizaciones, entre esa fuerza también demandante y transformadora, con las locas más viejas que tienen su experiencia y también no tienen mucho que decir todavía, pues no están jubiladas. Exacto. Por lo menos yo no. Sí, ya. Bueno, pasemos también ya a la siguiente sección. Igual podríamos estar eternamente hablando de esto, cuchicheando, politiqueando un ratito, ¿sí o no? Cagüene histórico, porque muchísimo. Pero para continuar, ¿cierto?, con nuestro querido programa La Palanca. Bueno, hay cosas que están pasando en este momento en la coyuntura del país, que es un fenómeno de todos los fines de año, especialmente en el sector de la educación, que son los despidos. Y está pasando que en la universidad, permiso, voy a revisar mis apuntes, porque una memoria frágil. En la Universidad de Antofagasta, la UFRO y la Universidad de Magallanes, en la SUA hay más de 500 despedidos. Especialmente la de mayor cantidad es la UFRO con 298 despedidos, la UA con 223, la de Magallanes con 36. Muchísima gente que queda sin trabajo. Y además, una de esas universidades tiene una figura legal muy extraña de contrato ahí, única en el país, además. Sí. No es subcontrato, no es honorario, no es planta, no es una hueá rara que inventaron ellos para ellos, ¿cierto? Y además, no solamente está pasando esto, que es toda una conmoción, porque es muchísima gente que está siendo despedida, ¿cierto? Sino que además, en el mundo de la educación en general, tanto en la preescolar, ¿cierto?, básica, media, qué sé yo, todos los años, a fin de año, hay despidos. Hola, estoy siendo en este momento, querido público, un despedido más. También fuiste despedido. He llorado. Porque soy profesor, a todo esto, no sé si les había dicho en algún momento de la vida, pero soy profesor de enseñanza media, matemática y física. Pero y despedido ahora, por supuesto, que tengo que terminar el año escolar, sí. Pero bueno, todos los años, ¿cierto?, en educación pasa esto, ¿cierto? Un montón de despidos. Y es un momento de crisis y que devela la lógica neoliberal del sistema educativo en Chile, herencia de Pinocho, por supuesto. Y de eso, bueno, les invito a que conversemos un ratito de este tema, ¿cierto? A que peleemos un poquito el cable. No entiendo la seña, señorita. El tijereteo. Que ahora, right now. Claro. De la sección. Claro, sí. Esta vez tenemos utilería para nuestra selección del tijereteo, porque los de ahora era muy, ¿no?, ¿cierto? Claro. A propósito de esto, ¿cierto? Porque, bueno, como decía, devela el tipo de modelo educacional que hay en Chile, neoliberal, donde el estudiante es descartable, el trabajador es descartable, cualquier tipo de trabajador de la educación, o sea, porque dentro de los despedidos hay funcionarios, hay trabajadores del aseo, hay docentes, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué piensan? Claro. Discutamos esto, peleemos el cable, rabiamos un rato. Es bueno decir ahí que dentro de los despidos no hay ejecutivo, ¿no? Porque junto con esta situación que ya es dramática, también lo que ha informado la prensa es del mal uso de los recursos públicos en estas universidades, ¿no? Los viajes de las autoridades, ¿no? Los sueldos, los sobresueldos también que tienen, el traspaso que con algunas empresas con fines de lucro, cuando son instituciones que no tienen fines de lucro, ¿no? Yo conozco mucho eso porque vengo de la historial de la Universidad Arci, un maravilloso proyecto educativo de izquierda que fue fundido y fue sellado, digamos, fue terminado por compañeros de izquierda, ¿no? Por la administración, por la mala administración del Partido Comunista, y me consta porque yo estaba ahí, yo los vi, ¿no? Yo vi cómo esos dineros eran traspasados de la universidad, por ejemplo, a talleres educativos de formación sindical al Instituto Alejandro Lipschutz, que es el instituto del PC, y resulta que nosotros investigamos y no había ningún dirigente sindical en ningún curso.
Entonces, es así como las universidades traspasan fondos, dinero a instituciones para después hacer lucro de esos recursos públicos. De hecho, en la Arcis yo también salí de la Arcis. Soy titulada de allí. También eres arciana. Soy arciana, pero Marciana. fue muy marxiana, diría yo. ¿Y cómo se llama? Una cuestión muy deplorable es que veíamos en los patios nuestros informes y nuestros registros que estaban tirados en cajas. Y que cuando la Arci estaba abandonada, estaban allí un montón de papeleo que se habían hecho, no se habían hecho cargo en realidad de la crisis que estaba pasando en la universidad. Pero eso es como una mala anécdota como estudiante de la Arci del Partido Comunista. Claro, pero en este caso igual es un síntoma claro, de cómo la educación de mercado finalmente se ha ido imponiendo, incluso en instituciones que nacieron para hacer un contrapeso al mercado, digamos, a las instituciones como tipo Universidad del Desarrollo o la Universidad San Sebastián, por ejemplo, que sabemos que son instituciones que buscan otras razones, persiguen otro objetivo que no es la educación del pueblo. El caso de la San Sebastián como una caja pagadora de favores, por ejemplo, a referentes importantes como Cubillos de la derecha. Ordinaria total y brutal en realidad y abusador por donde se le mire. Yo quería comentar algo, Ro, de lo que comentabas. Valga la redundancia, son más de 500 trabajadores y trabajadoras de las universidades que han sido despedidos de la UFRO, de la de Antofagasta, en particular, donde hay, nos contaban ayer, amigos de esas universidades donde hay trabajadoras que estaban con licencia, por ejemplo, por problemas de salud mental. Son 500 despidos en el marco de la finalización de año, donde incluso, nos guste o no nos guste, tengamos diferencias, se celebra la Navidad, un espacio fundamental para las familias trabajadoras en Chile y que demuestra sin duda la privatización y la lógica empresarial de la educación en Chile como herencia de la dictadura militar de Pinochet. Hoy es el propio ministro Cataldo, ministro del Partido Comunista, parte del gobierno de Boric, quien empuja en una señal para que estos despidos puedan ser efectivos en el marco de los recortes de los presupuestos de las universidades. Hoy, si uno también lo piensa, el gobierno planteó una disminución de $600 millones para el presupuesto del 2025. ¿Cuáles son los sectores mucho más golpeados ante esta disminución? Van a ser, en primer lugar, la educación, la salud. El poder legitimar y naturalizar estos despidos también significa naturalizar un sistema privatizador de una educación de mercado, como decías tú, Ro, y que deja en plena indefensión, por decirlo de algún modo, a los trabajadores. Afortunadamente en Antofagasta y en la UFRO hay expresiones de solidaridad. Exacto. Las universidades hoy día están en toma por los estudiantes. A pesar de que es un año difícil que está acabando yo creo que es fundamental cómo los estudiantes, los propios despedidos, quienes somos parte de otros sectores de trabajadores estudiantes también ahí participando en las asambleas. Cómo otros sectores de trabajadores también podemos solidarizar activamente con respecto a decir basta a los despidos, que yo creo que es también la invitación a quienes somos parte del movimiento de mujeres y disidencias sexogenéricas. ¿Qué rol, uno se tiene que preguntar, van a jugar, por ejemplo, la CUT, la NEF, que hoy día están también en pleno proceso de negociación pública con el gobierno y que sin duda sería fundamental que la organización de la mesa de negociación del sector público, que está allí, la NEF, la CUT, pudiese sumarse también al ejemplo que están dando los estudiantes de Antofagasta y de la UFRO para también, la CONFECH también como organismo estudiantil, poder sumarse a defender los puestos de trabajo, que es una cuestión básica y fundamental, donde los sueldos están en una cuestión deprimente, donde no alcanza para llegar a fin de mes, donde el alza de la luz, del transporte público se ha hecho concreto, pero cuán es necesario quizá pensar una articulación incluso nacional por la defensa, en primer lugar, de una educación pública de calidad, pero también para frenar estos despidos que son brutales a esta altura del año también. Todos los años. Y recalcar que en contexto de toda la discusión de la legítima confianza, que esta figura con la que a los trabajadores públicos es como una especie que es el pre-planta, como que no te pasan a planta, pero te dicen, serás algún día de planta. Y que era, creo que hasta los 2 años y ahora se alarga a los 5.
Claro. Entonces, y claro, que ahí las peleas en estas mesas de negociaciones son ratonas, porque son por no, mire, ojalá no lo estire a 5 años, legislemos la legítima confianza. Cuando en realidad, a mi parecer, yo creo que, no sé, uno debería entrar a trabajar y dejarte ahí trabajando. O sea, ¿cómo va a ser esta weá de tener que estar trabajando ahí unos meses, a prueba? O en el caso de los profesores, nosotros nos contratan por un año, el año escolar. Y después de ese año, ya a fin de año también, donde suceden masivamente los despidos, el año pasado fue brutal, como en Ñuñoa, en Los Pejos, etcétera, etcétera. Llegan y te dicen adiós en estas fechas, como decís tú, que claro, uno no comparte el tema de la Navidad y todo, pero son parte de tus vacaciones, de los días libres que tenís, que podéis disponer para juntarte con la gente que tú querís, que son populares igual, ¿cierto? Entonces, re insensible. Partiendo por el re insensible, le importa un comino si la gente va a poder pasar o no pasar bien Navidad, qué sé yo. Y al mismo tiempo, es esta lógica del ser humano descartable, la encuentro brutal, porque así como te contrato, te fuiste. Y si estaba ahí con licencia por enfermedad física, mental, qué sé yo, si está ahí en una situación complicada, cagaste. Entonces, a lo que iba es que pienso yo que esta herencia de la dictadura no es solo económica, sino que también es cultural. Es decirte, por ejemplo, que lo pedagógico, el criterio pedagógico no vale, no importa, porque te pueden tener como profesor, ya es descargo personal, porque es despedido, pero te pueden tener todo un año trabajando, conociendo al curso, a tus estudiantes, afirmando un método, qué sé yo, y llega a fin de año, adiós, y le chantan a los cabros chicos otro profesor, que nuevo, con otros métodos, otras cosas, qué sé yo, empezar todo de nuevo, y a uno también el proceso otra vez, todo de nuevo. Entonces te están demostrando que el proceso de enseñanza-aprendizaje no importa. Lo que importa aquí es el negocio, ¿cierto? Y bueno, en las universidades más que claro, o sea... Igual es como bien dramático pensar que este movimiento, los líderes de este gobierno provienen del movimiento social popular estudiantil, sí, ¿no? Eran grandes dirigentes estudiantiles, pero en estos 3 años lo que hemos visto, por lo menos en la educación superior, es una desmovilización total. Claro. No así los estudiantes secundarios, que todavía son los que ponen la cara, los que ponen el cuerpo, como se dicen, ¿no? Pero sin embargo, la educación superior, las grandes confederaciones, ¿dónde está la FECH? No sé, como que se perdió la FECH, ¿no? ¿Dónde está? Nunca más supimos de movilizaciones de estudiantes universitarios que debiesen estar, por ejemplo, acá, ¿no? Activando la resistencia, solidarizando con los profesores, con los trabajadores también, como bien dices tú. Muchos de ellos, la gran mayoría, son trabajadores precarizados. Exacto. Por lo mismo los despiden también, ¿no? Porque son desechables. En un mundo donde casi todo ahora se está haciendo mucho más virtual, más mecánico, ya las personas no importamos, ¿no? Porque una máquina va a hacer el trabajo de 10, de 15, de 20. Entonces, llama mucho la atención de cómo este gobierno también logró desarticular el movimiento estudiantil y cómo esas demandas tan importantes que hicieron de que estos líderes ahora sean grandes autoridades con sueldos millonarios que nunca en su vida se imaginaron, dejaron completamente abandonadas esas demandas. Entonces hay que hacer esa reflexión, digamos, de cuál es el objetivo de los movimientos estudiantiles, de los movimientos populares, si es transformar el mundo o es transformar nuestro pequeño, ¿no? burgués mundo, transformarnos en autoridades, en grandes autoridades y ganar mucho dinero y olvidarnos, ¿no? de las necesidades de los que menos tienen. Sí. De hecho, hoy día lo que existe como lógica, si uno lo piensa con respecto como al actuar del gobierno, tiene que ver como con un resguardo de los recursos fiscales. Ese es el discurso que plantean hacia afuera. Pero de fondo, escuchando la situación que están viviendo los y las trabajadoras despedidos de la UFRO, de la Universidad de Antofagasta, es el resguardo de una herencia de la dictadura de Pinochet desde una perspectiva empresarial de la universidad, donde empujan las universidades públicas, por ejemplo, a estar sobreendeudadas con los bancos ante el abandono del Estado y de los gobiernos, por ejemplo, si miramos
miramos para atrás, de la ex concertación, de la derecha y hoy día también del gobierno de Boric, lo que se hace es un desmantelamiento de la educación pública en Chile. Mientras sectores de la ultraderecha empresarial hacen un lucro permanente con la educación, como es el caso, por ejemplo, que vimos y que nos chocó a millones, obviamente, como lo sucedido con Cubillos, con los 17 millones de pesos que ganaba mensualmente como profesora. Si uno lo piensa, Profesora, hoy día, entre claro, comillas. profesora, pero que hoy día también se refleja en una lógica desechable, como decís tú, Ro, en pensar también que hoy día las autoridades de las universidades ganan por sobre 4, 5, hasta 15 millones de pesos. ¿Quiénes son los rectores? Rectores que no eligen absolutamente nadie, que no hay una participación democrática en las instituciones educativas, no solamente en las universidades, también uno lo piensa en los propios colegios, y cómo es fundamental poner al centro, a mi parecer, una articulación, ojalá a nivel nacional, tomando el ejemplo que están dando los estudiantes que hoy día se toman la universidad de la UFRO y de Temuco, de Antofagasta, en solidaridad a los trabajadores despedidos, que es una cuestión básica y fundamental, como es mantener la pega. Para la perspectiva de la defensa de una educación pública de calidad gratuita, una cuestión que ha perdido del horizonte el Partido Comunista, por ejemplo, o el Frente Amplio, quienes levantaban la bandera de esto y que hoy día ven que la única solución es la inyección de recursos basales, que sí, pero lo que necesitamos en Chile y en el mundo, creo yo, es una educación garantizada por el Estado, donde nadie pueda quedar afuera de estudiar y que sean quienes trabajan en estas instituciones puedan tener condiciones, por decirlo de algún modo, como básicas, fundamentales y buenas para poder desarrollar la pega cotidianamente allí. Claro, entonces, bueno, la invitación entonces es, bueno, primero, infórmense, busquen, en La Izquierda Diario hay bastante sobre eso, sobre la movilización que está pasando en estas universidades, sobre el tema de los despidos siempre a fin de año. La invitación es involucrarse, participar, investigar, moverse, hacer de esto una lucha nacional, Claro. porque no son casos aislados, ¿cierto? Claro. Es una lógica de, como decía Alajo, de desfinanciamiento, de desmantelamiento de la educación pública, ya sea universitaria o ya sea de cualquier nivel. Entonces la invitación es a participar, a informarse, a hacer de esto una lucha nacional, y también, ¿por qué no?, a esta articulación, ¿cierto?, de sectores, de movimientos, de trabajadores, de estudiantes, ¿cierto?, de pobladores, a defender, ¿cierto?, la educación pública y a decir no a los despidos, ¿sí? Y ahora nuestros hilos de memoria, ¿o no? Hilos de memoria. Nuestra sección Hilos de Memoria. El día de hoy venimos con Berta Cáceres, activista indígena de Honduras. Lamentablemente, como muchos activistas que defienden el medio ambiente y los derechos de las personas indígenas, fue asesinada el año 2016. Así que aquí va la cápsula Hilos de Memoria. Berta Cáceres, líder indígena y símbolo de resistencia global. Berta Cáceres fue una mujer perteneciente al pueblo indígena Lenca, activista ambiental y defensora de derechos humanos en Honduras, cuya vida y lucha han dejado una marca indeleble en la defensa de los pueblos indígenas y los recursos naturales en América Latina. Su valentía, que trascendió fronteras, representa no solo la resistencia de las comunidades indígenas frente a proyectos extractivistas, sino también la de las mujeres que se levantan contra la explotación, la militarización y el saqueo de los territorios ancestrales. Como cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas en Honduras, Berta encabezó movimientos emblemáticos como la lucha contra el proyecto hidroeléctrico Aguasarca en río Hualcarque, río sagrado para el pueblo lenca. Este proyecto, promovido por la empresa Desarrollos Energéticos S.A., simbolizó la explotación capitalista que arrasa con los derechos de los pueblos originarios y amenaza su supervivencia cultural y ambiental. Pese a la intimidación, la criminalización y los ataques constantes, Berta nunca se rindió. Su asesinato en el 2016, ordenado por ejecutivos de Desarrollos Energéticos S.A. y ejecutado por sicarios, expuso las profundas complicidades entre el poder político
empresarial y militar en Honduras. Este crimen, que desató indignación internacional, no logró silenciar su causa. Hoy, su legado vive en cada lucha por la justicia ambiental y los derechos humanos. Su asesinato reveló la cruda verdad. La resistencia indígena y campesina se enfrenta a la voracidad de los proyectos extractivos que se imponen mediante violencia y bajo el amparo estatal. La historia de Berta Cáceres no es un caso aislado. Se inscribe en una lucha global donde las y los defensores del medio ambiente son blancos de represalias mortales. En Chile, activistas como Macarena Valdés o Alejandro Castro han pagado con sus vidas el proteger los recursos naturales. Y es que este sistema persigue constantemente a las y los activistas ambientales, como es el caso de Julia Chuñil Catricura, mujer mapuche, defensora de los bosques del sur y presidenta de la comunidad indígena Putrehuel, en la comuna de Mafi. Continúa desaparecida luego de recibir amenazas para que desalojara su territorio, el cual legalmente pertenece a la CONADI. Continuemos el legado de luchadoras como Berta Cáceres. Digamos basta a la depredación capitalista y a la persecución a quienes defiendan la tierra y los recursos naturales. Espero que les haya gustado este nuevo clip de Hilos de Memoria. Hacemos mención también a Julia Chuñil, que ya lleva casi un mes desaparecida, que también activista, ¿cierto? En el mismo que le pasa a varios activistas, o sea, en Latinoamérica, cosa de recordar Macarena Valdés, ¿cierto? Alejandro Castro, que encontrados muertos en situaciones extrañísimas, y no está mal decir que en Latinoamérica es uno de los lugares que tiene la mayor cantidad de activistas por el medio ambiente y por los pueblos indígenas asesinados, desaparecidos en situaciones extrañas y todo eso. Claro, bueno, ahí llama la atención el silencio del gobierno, digamos, este gobierno feminista respecto a una mujer adulta mayor, una mujer campesina, luchadora social campesina, que lleva un mes desaparecida. O sea, las posibilidades de que ella esté viva son realmente muy pocas, y llama la atención ese silencio en los medios, el silencio del gobierno, en no buscarla, en hacer de esto una búsqueda nacional. Hace muy poco se perdió un chico, ¿no?, en un cerro de apellido compuesto, y resulta que se movilizó todo, ¿no? Sí, Los medios de comunicación, la televisión, y resulta que respecto de una señora adulta mayor, de una luchadora social, no hay ningún antecedente respecto a su paradero. Pero todos sabemos, ¿no?, lo que pudo haber pasado, porque ya era una persona que estaba siendo perseguida, amenazada, y queremos saber dónde está, y queremos encontrarla con vida también, para el bienestar de su familia y para que continúe la lucha también por su territorio. Sí, es importante lo que decís, porque finalmente los medios de comunicación ligados a los poderes empresariales omiten esta noticia, que es grave desde ya. Por lo mismo, yo creo que la invitación es a que los medios independientes, donde en este caso a través de La Izquierda Diario estamos viendo este programa, pero también los medios independientes de izquierda que reivindican la lucha en defensa del medio ambiente, puedan también levantar una campaña de solidaridad y de búsqueda de la compañera desde la aparición con vida, que es una cuestión básica y fundamental en este contexto. Sí, bueno, para cerrar, ¿cierto?, ya nuestro programa, llegó la hora de irse, llegó la hora de decir adiós. Quiero dejar una invitación, bueno, primero que todo, agradecer a Casa Marx, agradecer, me costó, sí, que estoy medicado, perdón. Agradecer a Casa Marx, ¿cierto?, por recibirnos como siempre para hacer nuestro programa. La Casa Marx es una casa cultural abierta, tenemos también nuestra editorial Ideas Socialistas acá, por si quieren venir a comprar, chuche, hablando cualquier cosa, a comprar, a conocer, ¿cierto?, libritos de marxismo, de socialismo. Una casa cultural abierta donde siempre se hacen actividades para que estén revisando sus redes sociales, Instagram, Casa Marx. Y agradecer también, ¿cierto?, a nuestra invitada. Muchas gracias por venir. Muy entretenido nuestro programa. Nos portamos excelente, compuestos. Bienvenido siempre, Víctor Hugo, bueno, a Casa Marx y a La Muchas Palanca. gracias por la invitación. Me encanta que se llame Casa Marx, ¿no? Imaginarse en nuestras luchas de las diversidades, con nuestro loco corazón en la izquierda, con nuestra sangre roja, como diría Violeta Parra. Imaginarse también que estuviera pensando Marx de nosotras, ¿no?
una lucha. Sí, me ¿Qué encantaría. diría? ¿Cómo se actualizaría? ¿No? ¿No? Esta lumbrera, este ideólogo, este luchador tan importante del mundo de los trabajadores, de la clase sobre todo, porque nuestra lucha no es solo por la sexualidad, no es solo por Totalmente. identidades, sino que es una lucha de clase también, ¿no? Es una lucha que nace en la clase, que se fortalece en la clase, ¿no? Y en la clase es lo que nos moviliza. Así que muchas gracias por la invitación. Les dejo aquí los condones Muchas gracias. vaginales, Serán condón bien vaginal, utilizados. acceso universal. Después le vamos a traer más. Podemos hacer un taller también acá con las Sí, compañeras y es compañeros increíble. sobre el condón, las dificultades que hay, ¿no? Las personas no lo conocen, tienen poco acceso. Y el libro Bandera Hueca, Historia del Sí. Movimiento Homosexual. Búsquenlo. Lo pueden buscar en la librería Metales Pesados y también la librería Siempre Viva en Vivo, @ el Che de los Gays. Todos los días domingos yo también tengo mi tribuna de opinión en Radio Universidad de Chile. Tenemos un programa de marica, de lesbiana, de torta, el único Interesante. programa de la diversidad sexual y del VIH, desde el mismo VIH mira. hablamos. A las 10 de la noche, el programa Siempre Viva en Vivo, Siempre Viva, nunca en viva. Muchas gracias por la invitación. Excelente. Yo tengo otra invitación Ay, que además. tenéis panorama. Oye, es que sí, que sale acontecido. Mira, 14 de diciembre, sábado 14 de diciembre, aquí en Casa Marx, a las 3 de la tarde, va a estar sucediendo un encuentro y conversatorio que se llama ¿Hacia dónde va la educación en Chile? La invitación es amplia para no solamente docentes, sino estudiantes de pedagogía, estudiantes, Apoderados. juventud, apoderados, ¿cierto? Mundo Apoderadas. educativo en general, para que podamos discutir no solamente nuestras ideas, nuestra percepción, sino también perspectivas de cómo luchar, ¿cierto?, por esta educación que nosotros soñamos, ¿cierto?, que nosotros ya mencionamos más o menos un poquito cuál es nuestra idea de que sea gratuita, ¿cierto?, de defender la educación pública, que todos puedan tener acceso, ¿cierto?, con educación sexual integral, bueno, etcétera, para que repetir, ¿cierto? Pero la invitación, ¿cierto?, está hecha este sábado 14 de diciembre a las 3 de la tarde, Casa Marx, encuentro y conversatorio ¿Hacia dónde va la educación en Chile? Busquen también ahí en redes sociales de nuestra clase, porque como agrupación, nuestra clase de profesores está invitando, bueno, desde la agrupación Vencer de Juventud, la agrupación Nuestra Clase, Enclave Educacional, que es una revista de educación y marxismo, levantada por docentes y qué sé yo, la Escuelita Dignidad, que es una escuela popular que está en el Campamento Dignidad en Peñalolén, y por supuesto Casa Marx. Así que eso, me gusta, síganos, suscríbanse. Yo tengo comenten, otra invitación aquí Ah, a la colita. invitaciones. Oye, este a la programa- colita, a la colita, a la Ya. colita, como colita. El próximo jueves 12 de diciembre va a haber un acto en el Teatro Cariola a las 6 de la tarde en homenaje, en apoyo, en solidaridad con Mauricio Hernández Norambuena, el comandante Ramiro, ¿no?, que nos entregó ilusiones también con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, con todos sus actos heroicos. Lleva más de 20 años en distintas cárceles, cárceles de Estado, policial, cárceles fascistas también. Así que, como digo yo, los presos lo único que pierden es su derecho a la libertad, no pierden otros derechos ni a pensar, ni a opinar, ni a incidir, y tenemos que luchar por la libertad del comandante Ramiro, de los presos políticos en Chile, de los presos mapuche, de los presos no mapuche, de los presos políticos, liberar a los presos por luchar. El 12 de diciembre a las 6 de la tarde en el Teatro Cariola. Ahí vamos a estar con todos los compañeros y compañeras exigiendo esa pronta y bienvenida libertad. Muchas gracias. Excelente, Nos cuánto vemos. panorama. Yo no tengo invitación ni panorama, Fome, solo aburrida. Fortalecer que sigan viéndonos a través de La Izquierda Diario Comenten. y Pan y Rosas. Comenten este sábado al mediodía. Nos vamos a estar viendo en este momento con el episodio 4 del programa de La Palanca. Nos vemos. Chao. Sayonara.